Bueno, yo quería invitaros a que abramos en la carta a Romanos, en el capítulo 8. Romanos capítulo 8, y vamos a leer desde el versículo 28 hasta el final del capítulo, hasta el 39. Vale, dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La verdad es que lo tenía muy claro predicar sobre esto, ¿no? Y yo el otro día, cuando se lo dije a Pedro que quería predicar este domingo, ¿no? Estaba pensando, y es que me di cuenta que en numerosas ocasiones nos topamos dentro de, bueno, no sé si os sonará, supongo que sí, ¿no? Este típico movimiento del Evangelio de la Prosperidad, de cree en Dios y todo lo tienes resuelto, ¿no? Y junto con eso, junto cuando se aprovechan con ese mensaje, ¿no? Del Evangelio de la Prosperidad, yo me he dado cuenta de que casi siempre, muchas veces, cuando a lo mejor, yo qué sé, yo por ejemplo que a lo mejor estoy por internet muchas veces, ¿no? Pues te encuentras siempre o con fotos o vídeos o predicaciones o sermones en los que te invitan a escuchar ese mensaje atractivo, ¿no? Ya no solo el Evangelio de la Prosperidad, sino otro, que es lo que llaman el plan maravilloso de Dios para tu vida. Y te lo venden así como reluciente, les falta nada, porque te lo pintan como oro. Y por eso digo, ¿no? Que quizás para algunos sea conocido, por lo menos para mí sí, entre ese mundo que intento ahí meterme un poco a veces, a divagar, a aprender más, ¿no? Pues me encuentro con eso, pero me di cuenta de que ya no solo intentan llamar a gente joven como nosotros con eso, sino también a gente de todas las edades. Este mensaje es, vamos, cala en las personas, ¿no? En cualquiera. Y claro, sin entrar en profundidad en la frase de Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, captan la atención de corazones que están dolidos, que verdaderamente quieren un cambio en sus vidas, quieren, o sea, verdaderamente lo desean. Entonces captan muy fácilmente con esa frase, ¿no? Sin embargo, yo pienso que es igual que cuando nos venden un producto, cuando nos anuncian algo, ¿no? Simplemente es eso, el que te lo está vendiendo te intenta vender la moto y el cliente tiene que estar lo más engañado posible. Y verdaderamente yo pienso que mucha gente que hace caso a este mensaje son personas que verdaderamente no les interesa creer en Dios, sino que les interesa eliminar su dolor o eliminar su aflicción o conseguir un trabajo. No les importa verdaderamente Dios, les importa solo su vida, que se resuelva todo. Entonces, muchas veces las personas que escuchan este mensaje, no, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, pues entonces en su cabeza empiezan ya a hacer su propia vida, ¿no? Empieza a florecer, qué bien, esto, lo otro. Y la mayoría de veces no florece tu vida. Lo que quieres que florezca es dinero o trabajo o que cese el dolor, que cese la aflicción, que cese cualquier cosa mala que te está pasando, ¿no? Sin embargo, ante esta frase de Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, yo lo he meditado y es que verdaderamente Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Obviamente, espero que ninguno esté pensando ahora mismo en su cabeza en arrancarme de aquí y decirme qué me estás contando, porque yo voy por otro lado.
Así que dejadme que os explique. Yo no sé vosotros, yo os pregunto, porque yo no sé vosotros, ¿cuál fue el momento en que las personas empezaron a creer o a comprender dentro del mensaje bíblico que la salvación que Cristo opera por su gracia en nosotros sirve o implica la consecuencia de que los problemas dejen de existir? Yo por lo menos no lo he encontrado todavía en la Biblia. Si alguno lo encuentra, que me lo diga. A día de hoy, en muchas ocasiones, incluso los mismos cristianos como nosotros, lo llamo que tenemos una especie de semilla dentro de nosotros y la llamo la semilla de la eternidad. Resulta que esta semilla pues, necesita un agua un poco extraña, un poco diferente para crecer, ¿no? Al igual que en la naturaleza vemos que todos los componentes están formados por diferentes elementos, ¿no? El agua tiene pues 2 moléculas de hidrógeno, una de oxígeno. El agua que se compone, este agua que está compuesta para regar esta semilla de eternidad que está dentro de nosotros, está compuesta por ambición, por egocentrismo y por desesperanza. Entonces, en ese momento cuando nos viene alguien y nos dice Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, entonces ya sin entrar en profundidades y verdades teológicas empezamos a darle rienda suelta a los pensamientos terrenales y es cuando empieza a regar esa semilla de eternidad, ¿no? Y entonces, las 3 que he dicho, egocentrismo, desesperanza y ambición. Egocentrismo, ¿por qué? Porque nuestra mira no está en agradar a Dios, sino que no está ni en agradar a Dios, ni en arrepentirnos nosotros de nuestros pecados, sino que lo que queremos conseguir únicamente es aquello que nosotros deseamos. Luego está la desesperanza, porque ya no tenemos una meta más allá después de la vida, sino que caemos en desconfianza y encima utilizamos la excusa del por si acaso para vivir todo lo bien que podemos aquí, conseguir todo lo posible por si acaso. Y ambición. Ambición porque nos estimula a conseguir mucho más de lo que necesitamos y nos mueve a desear y anhelar aquellas cosas que apartan nuestra mira de Dios. Esos son los 3 aspectos que yo veo cuando nos dan este mensaje, ¿no? Pero sin embargo vuelvo a lo mismo. Yo sigo diciendo que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Pero nosotros que ahora que vivimos en Cristo, no necesitamos tener que estimular estos deseos, estas emociones que serían de esta semilla de la eternidad, ¿no? De querer conseguir premios terrenales. Mientras una persona que busca a Cristo, por el plan maravilloso de su vida, siempre y cuando en esta persona está el pensamiento de que es para su propia satisfacción, lo hace para erradicar de su vida el dolor o bien para conseguir placeres, la palabra de Dios dice lo siguiente, y aquí es donde quiero entrar. En el versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si tú amas a Dios, hasta la peor de las cosas que pueden pasar en tu vida te ayudan a bien. Intenta pensar, porque todos tenemos seguramente el peor dolor que tú hayas pasado en tu vida, algo que todavía a lo mejor está ahí dentro y que sigue doliéndote. Bueno, pues eso precisamente es lo que quiere decir Pablo aquí, es que incluso hasta eso, hasta lo peor de tu vida, Dios lo usa para tu bien. Siempre y cuando tenemos que tener en cuenta que nuestro concepto de bien muchas veces dista enormemente de lo que Dios quiere de bien para nosotros. Mientras que una persona que no posee de ese discernimiento espiritual se lamenta y busca todas las formas posibles para que esas aflicciones que tiene en su vida sean eliminadas, el cristiano sabe que hay un mal mucho mayor que ya ha sido eliminado de su vida y que es mucho más doloroso. Y la Biblia lo llama pecado. La persona regenerada sabe que el mayor dolor, la mayor aflicción y el problema de su vida ha sido ya eliminado, al menos si hablamos en cuanto a la práctica de este se refiere, que es el pecado, porque bien sabemos que muchas veces podemos caer. Aún el corazón del hombre se inclina a deseos, a pensamientos pecaminosos, pero ya no se inclina a practicarlo. Entonces, vuelvo a lo mismo, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si tú has sido llamado conforme al propósito de Dios, todas las cosas te ayudan a bien.
Más bien, y en otras versiones me gusta más como lo dice, Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. O sea, no somos nosotros el que ejercemos ese poder sobre las cosas, sino que es Dios el que controla todo eso para nuestro propio bien. Y dice el versículo 28, conforme a los que a su propósito son llamados. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Y aquí es donde está el verdadero plan maravilloso de Dios para tu vida. En el versículo 29, Pablo dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este sí es el plan maravilloso de Dios para tu vida. El plan maravilloso de Dios para tu vida no es que se te quite el dolor, no es que dejes de sufrir, no es que ganes más dinero, no es que ganes un trabajo, no es que tengas una casa enorme, que la puedes tener. Pero me refiero que el plan maravilloso de Dios para tu vida verdaderamente es este. Lo que dice en el versículo 29, que tú seas hecho conforme a la imagen de su Hijo. Pablo continúa en el versículo 30 y dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Sin entrar en ningún debate teológico, simplemente ciñéndome al texto. ¿Qué de bueno había en ti para que el Señor primero te predestinase, te llamase, te justificase y te glorificase? Para mí eso es un plan maravilloso, porque primero no había nada de bueno en ti para que Él te llamara, mucho menos para que te justificara, te imputara la justicia de Cristo, y mucho menos para que Él te glorifique, para que llegues a ser a la imagen de su Hijo, para que llegues a vivir como Cristo vivió, en carácter. Dios te llamó y te salvó por su gracia. Y es por esas cosas que de repente entran a nuestra mente y no alcanzamos a comprender, pero es que el mismo Pablo dice en el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie puede estar contra nosotros porque Dios mismo ha querido cogernos y estar por nosotros, sin nosotros tener nada por lo cual merecernos eso. ¿No te parece suficiente plan maravilloso este que Dios tiene para tu vida? Para mí es el mejor plan, el único que quiero. Dios te ha escogido para hacerte conforme a la imagen de su Hijo sin que tú tengas que ofrecer a cambio nada para que el Señor lo haga. Y aún hay gente que dice que el plan maravilloso para su vida es que se van a acabar tus problemas si crees en Dios. Yo no sé vosotros, pero mis problemas no se acabaron. Yo sé que Dios me llevó a través de ellos, pero yo estaba en la tormenta. Yo estaba en medio del torbellino, como se dice. Lo que sí sé es que Dios estaba conmigo. Ahora sé que yo estaba dentro del problema, que no me lo evitó, sino que me hizo estar dentro del problema. Y tuve que soportar verdadero dolor para salir de allí. Y estoy seguro que de aquí en adelante van a venir muchísimos más problemas, que van a venir muchísimos más dolores, y todavía estoy más seguro de que voy a seguir estando dentro de ellos. Y sé, e incluso hasta me gozo, de poder estar dentro de los problemas, porque sé que el verdadero problema ya se ha acabado. Porque Cristo en la cruz dijo, consumado es. Eso quitaba todo mi mayor problema, que era que yo era rebelde contra Dios, que era su enemigo. Ya está resuelto, yo era un miserable pecador, destituido de la gloria de Dios, y solo por su gracia y por su amor en la obra de Cristo, en la cruz, es lo que hoy me hace tener una esperanza real y certera de que yo estaré con el Señor eternamente. Por eso, yo también digo lo mismo que Pablo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios está con nosotros, sin que hubiese un ápice de nada en nosotros para que el Señor nos escogiera y nos hiciera hijos suyos, ¿qué más quieres? Está contigo. Versículo 32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El que no escatimó, el que no redujo para nada a su Hijo, no nos dio un trozo de Jesús, pero lo dio entero. Me recuerda cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Entero, plenamente. Y Él lo da completo. Y Jesús se entrega voluntariamente. Entonces Pablo hace estas preguntas que yo en verdad pienso que estas preguntas son retóricas. Es decir, yo creo que no hay respuesta. Yo creo que la respuesta está en la misma pregunta, ¿no? Dice, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Si no ha escatimado ni a su propio hijo. Si lo ha entregado por ti.
tus mayores problemas antes de que Dios te salvara es que estabas acusado por tu pecado y que merecías una condenación por ello. Pero en el versículo 33 y 34 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Más bien es como una oración condicional. Es decir, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿No? Si Dios es el que justifica, el que te ha justificado, ya no hay condenación sobre ti. Cristo, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Todo lo que acaba de decir, que Cristo es el que murió, no tú. Aunque tú también has tenido que morir a ti mismo. Pero tú no sufriste en una cruz. Más aún, Él también resucitó. Él está a la diestra de Dios. Él intercede por ti. Me recuerda al capítulo 7 de Hebreos. En los versículos 24 y 25 del capítulo 7 de Hebreos dice de Jesús, ¿no? Dice, mas refiriéndose a Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cuando habla, ¿no?, del sacerdocio de Cristo, Él es el sacerdote ya eterno, el sumo sacerdote, que puede salvar perpetuamente, siempre, a todos los que por él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. Cristo está viviendo por siempre y para siempre para interceder por todos los que se acercan por él a Dios. ¿Aún crees que el plan maravilloso de Dios para tu vida es vivir en un país de color de rosa y que todos tus problemas, sin excepción alguna, se acaben? Para mí el plan maravilloso de Dios está en esto, en que Él te ha cogido para ser como su hijo, pero es que además su hijo está a la diestra de Dios intercediendo por ti por siempre. Algo que yo he aprendido, pero que yo quiero sellar en mi vida, es que la persona que vive en Cristo y que rechaza el dolor y la aflicción no quiere a Dios como Padre. Dios usa el dolor precisamente para que nos acerquemos a Él mucho más. Nadie se acerca tanto a Dios cuando vive siempre feliz, cuando no tiene problemas. Sin embargo, cuando hay problemas y cuando hay dolor, cuando nuestra esperanza ya no está en nada más, ahí sí me arrodillo y me acerco a Dios. Y de hecho, en Proverbios creo que dice que el Padre, Dios a los que ama, los disciplina. No sé si lo dice en Proverbios, ¿no? Los disciplina, los castiga, les inflige dolor. Y en Hebreos creo que lo vuelve a decir, porque creo que aquel que no siente dolor por parte del Padre, entonces es bastardo, no hijo. Y vuelvo a lo del dolor, ¿no? Pero el dolor está desde el primer momento, y yo creo que el dolor es parte de la misericordia de Dios. Porque si Dios no quisiera infligirnos dolor, quiere decir que soy un hijo bastardo y no tiene misericordia de mí. Sin embargo, me inflige dolor. Y lo encuentro desde el principio de la Biblia, en Génesis 3, cuando el hombre cae. Primero en los versículos del 16 al 19. El hombre cae en pecado y Dios le dice lo siguiente. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita sea la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. 3 veces habla de dolor Dios en eso. Y en una, con el sudor de tu frente, diciendo que hay dolor y hay esfuerzo en el trabajo. Así que como leemos, dolores, dolor, sudor de tu rostro. Sin embargo, Dios, después de eso, les viste con túnicas de pieles. Lo dice en el versículo 21. Y ahora, no sé si os estaréis preguntando por qué de repente, yendo así, ahora estoy metiéndome dentro del tema del dolor. Lo vamos a entender en los siguientes versículos. En la carta de Romanos, a partir del versículo 35, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre?
o peligro o espada? Si nos fijamos bien en todo lo que Pablo ha escrito, la idea esencial es la siguiente. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso será tribulación? Dolor. ¿Angustia? Dolor. ¿Persecución? Dolor. ¿Hambre? Dolor. ¿Peligro? Dolor. ¿O espada? Dolor. En todo ese versículo Pablo no cita ni un solo placer. Y continúa diciendo en el siguiente versículo, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Y es en el versículo 37 donde comprendemos con exactitud todo esto. Dice, antes en todas estas cosas, ¿en qué todas estas cosas? Tribulación, angustia, persecución, hambre, peligro, espada. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué quiere decir? Pues eso, que en tribulación, en angustia, en todas esas cosas que dice Pablo, en ser muerto todo el tiempo, en ser contado como oveja de matadero, en medio de todos esos dolores, en medio de todas esas aflicciones, somos más que vencedores. No vencedores, más que vencedores. Y no por nosotros mismos, sino por medio de ¿quién? De Cristo, de aquel que nos amó. De hecho, en el mismo capítulo de Romanos, en el 8, lo que pasa que un poco más atrás, a partir del versículo 18, dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto. Hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Está diciendo que toda la creación ha sido sujeta a dolor, que ha sido sujeta a vanidad, que toda la creación gime a una. Pero a mí me gusta más cuando él dice, nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, es decir, que ya tenemos al Espíritu en nosotros viviendo, que hemos sido salvos, también nosotros gemimos dentro de nosotros mismos. También nos dolemos. Si tú ahora te sientes con dolor o con aflicción, bien sea por pecados, bien sea por problemas que están ocurriendo en tu vida, ese dolor te lleva a Dios, o al menos te debe llevar a Dios. Si sientes dolor, ve a Dios. Si te duele, significa que estás vivo, porque un muerto no siente nada. Hay un artista que yo escuchaba hace tiempo, y escuchaba varias canciones de él, ¿no? Y me acordé de una de sus frases haciendo esta predicación, y justamente decía, solo hay algo peor que el dolor, y es no sentir nada. El dolor duele, no haga redundancia, pero es valioso también. Negar el dolor significa negar que Dios me inflige ese dolor para que yo vaya a Él. No quiero ser hijo de Dios. Si no quiero dolor, el dolor molesta, pero nos acerca al Señor y el dolor nos va perfeccionando a través de nuestra propia vida. Yo, en conclusión de esto, quería extraer una lección importante, y es que, como decía en los primeros versículos, Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. Siempre recordando que nuestra acepción de bien no tiene nada que ver, muchas veces, con lo que Dios quiere de bien para nosotros. Eso es lo primero. Segundo, que ciertamente Dios sí tiene un plan maravilloso para tu vida. Y no es nada más ni nada menos que hacerte conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Que somos solo salvos por su gracia, por medio de la fe, y que ya no hay acusación sobre nosotros, porque Dios es el que justifica, y que tampoco hay condenación, porque Jesús es el que murió, es el que resucitó, es el que está a la diestra de Dios y es el que intercede por nosotros. Y finalmente, que no hay absolutamente nada que nos pueda separar del amor de Cristo, aunque a veces creemos estar pasando por momentos en los que parece que Dios nos abandona o Dios nos deja de lado. Esto no es así.
Yo creo que incluso Pablo por eso se pregunta irónicamente, ¿no?, todas estas cosas de qué nos separará del amor de Cristo. Lo otro, yo creo que lo dicen irónicamente, ¿no? No hay nada que te pueda separar. Y yo quería leer un poema para terminar, se llama Enrique Turral, y justamente habla de esta parte de este capítulo de Romanos, y dice: a los que a Dios aman, todo ayuda bien. Este es mi consuelo, este es mi sostén. Del amor divino, ¿quién me apartará? Escondido en Cristo, ¿quién me tocará? Si Dios justifica, ¿quién condenará? Cristo por mí aboga, ¿quién me acusará? Todo lo que pasa en mi vida aquí, mi Dios lo prepara, es bien para mí. En mis pruebas duras, Dios me es siempre fiel. ¿Por qué, pues, las dudas? Yo descanso en Él. Plagas y la muerte en mi derredor, ordenó mi suerte el que es Dios de amor, ni una sola flecha me podrá dañar. Si Él no lo permite, no me alcanzará. Vamos a orar. Señor y Padre, nos acercamos a ti con toda reverencia, Señor, con todo temor de tu nombre, sabiendo que tú nos has salvado, Señor, que solo por tu gracia, en medio de la fe que tenemos en tu Hijo, Señor, hoy podemos gozar de esa salvación, Señor, eterna, poder gozar de esa alegría que es para nosotros, saber que en un futuro, Señor, estaremos contigo por toda la eternidad. Padre, gracias porque tú preparas y nos ayudas en todas las cosas que ocurren en nuestra vida para nuestro bien. Gracias, Señor, porque tú nos has dado un plan maravilloso para nuestra vida y sigues cumpliéndolo en nosotros, y es hacernos conforme a la imagen de tu Hijo. Señor, tú sabes cuántos pecados y cuántas cosas hay en nuestro corazón aún malas, inclinándose a lo malo, pero también confiamos en tu misericordia y confiamos en esa esperanza, Señor, de que si vamos a ser hechos conforme a tu Hijo, todo eso un día será eliminado. Señor, gracias porque no hay absolutamente nada creado, no hay nada, Señor, debajo del sol, ni por encima siquiera, que pueda separarnos de tu amor en Cristo. Señor, gracias porque lo que te mueve, Señor, a amarnos ha sido tu voluntad, tu misericordia, y que nos has rescatado, Señor, porque tú has querido. Señor, ayúdanos a poder seguir creciendo en ti, a poder seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra, a poder seguir llevando el Evangelio, a poder seguir siendo, Señor, como tu Hijo. Ayúdanos porque estamos muchas veces verdaderamente lejos de ello. Si hay en nuestro corazón, Señor, hoy dolor, ayúdanos a que ese dolor, a que esa aflicción nos lleve a ti. Perfecciónanos por medio del dolor también, siempre recordando que estás con nosotros aún en medio de la tormenta. Señor, gracias por cada una de las cosas que haces en nuestra vida, porque absolutamente todo nos ayuda bien. Señor, muchísimas gracias por escuchar tu palabra, por poder tenerla, por poder vivir en un lugar en el cual podemos abrir tu palabra, podemos gozarla sin ser perseguidos o sin ser matados, pero sabemos que aunque vinieran a perseguirnos, aunque vinieran a matarnos, tu amor por nosotros no cambia. Señor, muchísimas gracias por poder estar aquí una vez más, por poder seguir vivos. Bendícenos, Señor, ayúdanos a seguir a partir de hoy, cuando salgamos de aquí, a vivir como tu Hijo, a seguir llevando el Evangelio, a seguir viviendo a lo que tú nos has llamado, Señor, a vivir conforme a tu propósito. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.